Marzo, día séptimo del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santo Tomás de Aquino, confesor. Santo Tomás, ornamento grande del estado religioso, una de las más brillantes lumbreras de todo el mundo, y uno de los mayores santos y de los más esclarecidos doctores de la Iglesia, fue italiano. Debió su origen a una de las más nobles familias de todo el reino de Nápoles. Landulfo, su padre, era de la ilustrísima casa de los condes de Aquino, entroncada con los reyes de Sicilia y de Aragón, y Teodora, su madre, fue hija del conde Chieti, descendiente de los príncipes normandos, conquistadores en otro tiempo de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Nació Tomás al mundo en el mes de marzo de 1225, hallándose su madre en el castillo de Rosca Sica, poco distante de la ciudad de Aquino. Pusiéronle el nombre de Tomás, como lo había anunciado con anticipación un venerable ermitaño, pronosticando al mismo tiempo los importantes servicios de aquel niño había de hacer a la Iglesia. No tardó en confirmarse el vaticinio de este varón venerable con un singular suceso. Notó un día el ama que le criaba que tenía un papelito en la mano, y queriendo quitárselo, lo apartó tanto entre sus manecitas del niño. A la sazón de solo un año lloró y se afligió de tal modo que se vio precisada a desistir del intento, pero la condesa, su madre, picándola la curiosidad de saber lo que contenía el papel, se lo arrancó con violencia, y quedó extrañamente sorprendida cuando vio que en él estaba escrito el Ave María. El llanto, los gritos y los sentimientos del niño fueron tantos que para acallarle fue preciso restituirle el papelillo, mas apenas lo volvió a ver en sus manos cuando con entrambas lo aplicó apresuradamente a la boquita, haciendo ademán ansioso de tragárselo. Halláronse presentes a este extraño suceso muchos testigos, y todos pronosticaron que algún día sería el niño Tomás un gran santo como fidelísimo siervo de María. Todas sus inclinaciones iban derechas a la piedad, y para cultivarlas mejor, a los 5 años le enviaron sus padres a que se criase entre la nobilísima juventud que estaba a cargo de los monjes del Monte Cassino. Apenas dejó que hacer a la educación su natural bello y feliz. Anticipábase a las instrucciones su inclinación genial a la virtud. Nada le divertía sino el estudio y la oración, lo que movió a aconsejar a su padre el abad que sin perder tiempo le enviase a la universidad. En ella aprendió con feliz suceso las letras humanas y la filosofía, pero aunque eran grandes sus progresos en las letras, fueron sin comparación mayores en la ciencia de los santos. Conservó el candor de la inocencia en medio de la corrupción del siglo, pero temeroso del naufragio buscó puerto, y conociendo el peligro buscó asilo. Hallólo seguro en el celebrérrimo orden de predicadores, que aunque todavía en la cuna ya no cabían en el mundo las maravillas que obraba, y renovando el antiguo lustre del estado religioso, edificaba entonces como edifica hoy a toda la Iglesia, ya con las virtudes heroicas de sus esclarecidos hijos, ya con la sabiduría profunda, ya con los portentosos efectos de su apostólico celo. Fue recibido Tomás en el convento de Nápoles a los 18 años de su edad, y a los primeros días de novicio, no sólo para edificación, sino dechado de los perfectos. Pasmó al mundo, poco acostumbrado entonces a semejantes empleos, el retiro de un joven de aquella calidad y de aquellas esperanzas. Sus parientes quedaron atónitos, y noticioso el novicio de que su madre se encaminaba a Nápoles con resolución de sacarle de la religión, rogó al prior que le trasladase a Roma. A ella le siguió la afligidísima señora, y no encontrándole ya, porque los superiores le habían enviado a París para perfeccionar allí sus estudios, no por eso desmayó ni desistió del empeño. Escribió sin perder tiempo a sus 2 hijos mayores, Landulfo y Reinaldo, que servían en las tropas del emperador Federico, y se hallaban a la sazón en Toscana, que no perdonasen diligencia alguna para acoger a su hermano Tomás, y que le enviasen con buena escolta. Obedeciéronla, siguiéronle, alcanzáronle, prendiéronle y le remitieron a la madre bien asegurado.
La condesa se vio con Tomás en su poder y a su disposición, empeñada más que nunca en desviarle del estado religioso. Se valió de cuantos artificios la sugirieron el amor y la industria para arrancarle de la vocación y para obligarle a dejar el hábito que vestía. Ruegos, razones, lágrimas, lisonjas, amenazas, todo lo empleó aquella señora, pero todo sin provecho. Tan inmoble Tomás en su vocación como atento a las leyes de la modestia y del respeto, la respondió con filial veneración, pero con generosa constancia, que siendo Dios su primero y su soberano dueño, era antes el rendimiento a su voz que la complacencia a las sugestiones de la carne y sangre, y que pues este señor le llamaba la religión, suplicaba a sus parientes que no se cansasen inútilmente en poner estorbos al destino a donde el cielo la llamaba. Viendo la madre desairados sus esfuerzos y que nada adelantaba, encomendó la empresa a una hija suya, dama de singularísimo respeto, fiando a su dirección, a sus razones, a su arte y a sus lágrimas el triunfo de la resistencia de Tomás. Pero como éste adquiría cada día nuevas fuerzas, recurriendo a la oración, se defendió del nuevo violento ataque con tan feliz suceso que no sólo no se entibió en el fervoroso empeño de mantenerse en el estado que tenía, sino que supo persuadir a su hermana a que imitase su ejemplo, abrazando el mismo estado, como lo ejecutó en el convento de Santa María de Capua, donde fue abadesa, terminando en él santamente su ejemplar vida. No fue feliz en los efectos, pero fue más meritoria en la fatiga, y más gloriosa para el santo la victoria que consiguió de sus hermanos. Restituidos del ejército a su casa, Landulfo y Reinaldo se aconsejaron solo con el orgullo y con el espíritu de soldados, y quisieron llevar al negocio con fuerza declarada. Encerraron más estrechamente a Tomás en la torre del castillo, arrancáronle el santo hábito con violencia militar, haciéndolo 1000 pedazos, y se empeñaron en cansar su perseverancia al rigor de inhumanos tratamientos. Halláronle inflexible y escuchando únicamente las voces de la pasión, desatendiendo a los gritos de su religión y de su sangre. Intentaron rendir dulcemente por la sensualidad y por el deleite al que no habían podido vencer por rigor ni por violencia. Discurrieron y no discurrieron mal, que presto perdería la vocación como perdiese la gracia, y con esta diabólica idea introdujeron en el cuarto de la torre a una joven cortesana, la más desvergonzada en que aquel tiempo hubiese. El ataque fue violento y Tomás conoció toda la fuerza del peligro, levantó el corazón a Dios, imploró el auxilio de María, y viendo cerradas las puertas a otro arbitrio, cogió intrépidamente un tizón que encontró en la chimenea, y con él puso precipitada fuga a aquella infeliz mujer. Aún duraba el sobresalto en que le puso sola la aprensión del riesgo, y sin dejar el tizón de la mano, formó con él una cruz en la pared, postróse ante aquel señor a cuyos poderosos auxilios atribuía todo el honor de la victoria, y en el mismo instante le dedicó con voto su perpetua castidad. No tardó el Señor en recompensar la generosa fidelidad de su purísimo siervo, porque, habiéndose quedado dormido, sintió que 2 ángeles le apretaban los riñones con un signo en señal del don de pureza que se le comunicaba. Y desde aquel punto, como lo atestiguó el santo pocos días antes de su dichosa muerte, jamás volvió a sentir los molestos estímulos de la carne. Supieron los frailes de la orden cuanto había pasado, y no menos prendados de su heroica constancia, que complacidos de lo que padecía, tuvieron modo para verle, y para consolarle, y para llevarle un hábito. La misma madre, que se acordó entonces de lo que se le había pronosticado acerca de aquel hijo, no quiso hacer más resistencia a los intentos de Dios, y disimulando la noticia que ya tenía de las medidas que se tomaban para liberarle, permitió que le descolgasen por una ventana de la torre. Restituido Tomás a su libertad, después de una prisión de casi 2 años, pasó al convento de Nápoles, donde fue recibido de aquellos padres con el gozo y con el aplauso que merecía su virtud y su perseverancia. Allí hizo profesión, pero temerosos los superiores de que segunda vez le robasen aquel tesoro, le enviaron prontamente a Roma, donde el general de la orden, fray Juan Alemán, le llevó a París, y desde allí le destinó a Colonia, donde a la sazón se hallaba enseñando teología Alberto Magno, el más acreditado doctor y que en aquel tiempo tenía el sagrado orden de predicadores.
Bajo la disciplina de tan insigne maestro hizo Tomás asombrosos progresos en la más sagrada de todas las facultades, pero tan bien disimulados entre el velo de la modestia y de un profundo silencio que sus condiscípulos le llamaban el buey mudo. Mas no le valió el cuidado con que procuraba confirmar la opinión menos ventajosa que se tenía de sus talentos, porque se traslucía su ingenio a pesar de su humildad. Y aquel imaginado buey mudo dentro de poco tiempo fue el oráculo del mundo y el ángel de las escuelas. En vano se resistió a tomar el grado de doctor en la célebre Universidad de París, porque se vio precisado a rendirse a la obediencia. Apenas recibió la borla cuando le mandaron explicar el maestro de las sentencias, lo que hizo con tanto aplauso que en poco tiempo igualó su crédito al de su maestro Alberto Magno, y excedió al de todos los demás maestros. La gran vivacidad de su ingenio en desenmarañar lo más intrincado de las ciencias, aquella facilidad en aclarar las dificultades más oscuras, aquella felicidad en desatarlas, la penetración, la erudición y el método que se admira en todas sus obras, acreditan lo que el Papa Juan XXII afirma en la bula de su canonización, que su doctrina tuvo más de infusa que de adquirida. Siempre daba principio al estudio por la oración, confesando él mismo que en las dudas que se le ofrecían su principal oráculo era el crucifijo. Enseñó en Bolonia, en Fondi, en Pisa, en Orvieto, con la misma reputación que en París, y en todas partes dejó tanta memoria de su heroica santidad como de su milagrosa sabiduría. Habiéndose desenfrenado contra las órdenes religiosas ciertos ingenios malignos y habiéndose declarado contra la silla apostólica algunos herejes de aquel tiempo, hizo enmudecer a los unos y confundió con sus escritos el orgullo de los otros con tanta viveza y con tan victoriosa eficacia que desde entonces le miraron y le temieron como su mayor azote, así los disolutos como los enemigos de la Iglesia. A la elevada y vasta extensión de sabiduría que todos admiraban en Tomás, correspondió siempre la eminencia de su heroica virtud. No era fácil encontrar hombre de mérito más real, más verdadero, ni más universalmente reconocido. Pero al mismo tiempo tampoco era posible hallar otro más humilde. Cuando estaba enseñando en Bolonia, llegó al convento un fraile que no le conocía, y teniendo que comprar no sé qué cosas, le pidió que le fuese acompañando a la plaza. Hallábase a la sazón el santo con un pie muy dolorido, y estaba cerca la hora de entrar en clase, pero sin alegar ni una ni otra excusa, aunque tan legítimas, al punto fue acompañado a aquel buen religioso, el cual, luego que cayó en su inadvertencia, conociendo al que le acompañaba, comenzó a disculpar su inconsideración. Mas el santo se halló más embarazado oyendo las excusas de aquel buen fraile, que en el ejercicio del acto de humildad que acababa de hacer, impelido de su singular modestia. Resistióse invenciblemente a las primeras dignidades eclesiásticas con que le brindaban, y no fueron bastantes a rendirle las eficacísimas instancias del Papa para que aceptase el arzobispado de Nápoles. La exterior mortificación de cuerpo y la interior sujeción de las inclinaciones del alma no podían ser mayores. Parecía hombre sin pasiones, según las tenía rendidas a la razón. La dulce suavidad del genio, el tono de su voz, la serenidad del semblante, siempre se conservaron inalterables, y a fuerza de macerar la carne, casi había perdido el uso de los sentidos. Aunque el cielo, por especial privilegio, le había comunicado el precioso don de la castidad, no perdonaba medio alguno de los que conducen para conservar esta delicada virtud. Jamás miró a la cara a mujer alguna, y toda la vida evitó escrupulosamente cuantas conversaciones pudo excusar con este peligroso sexo. Pero la devoción más sobresaliente, o por decirlo de otra manera, la devoción preferida de Tomás, fue la que profesó al Santísimo Sacramento. Siempre que se llegaba al altar y se separaba de él, lo dejaba bañado en lágrimas. Brotaban por el semblante los interiores incendios de su amor. Por orden del Papa Urbano IV, compuso el oficio del sacramento con aquella tierna efusión de corazón que respira cada palabra, y no contribuyó poco a que se mandase a celebrar su fiesta con tanta solemnidad en la universal Iglesia, volviendo a encender en los corazones cristianos el casi apagado fuego del amor a Jesús sacramentado. Desde la cuna fue como el carácter de Tomás la ternura y la confianza con la Santísima Virgen, mereciéndole el glorioso antonomástico dictado de favorecido de María. Apareciósele muchas veces esta soberana reina, y pocos días antes de morir aseguró que nada había pedido al Hijo por intercesión de la Madre, y que no hubiese conseguido.
Sería interminable la relación individual de las virtudes y de las maravillas de este agigantado espíritu. Fue su vida una perpetua cadena de portentos, y fue uno muy visible el que encierra y muchos otros, como lo notaron los mismos sumos pontífices, el que un solo hombre en menos de 20 años pudiese enseñar con inaudito aplauso en casi todas las universidades más célebres de Europa, combatir y desbaratar con sus escritos los mayores enemigos de la Iglesia, convertir con sus sermones gran número de pecadores y de infieles, componer aquella prodigiosa multitud de sapientísimas obras que se pueden llamar el tesoro de la religión, explicar con tanta precisión y con tanta solidez los misterios más oscuros de la teología, enseñar con tanta limpieza y con tanta unción las verdades de la moral, exponer con tanta claridad en sus sabios comentarios los libros de la Sagrada Escritura, satisfacer tan plenamente a cuantas dudas le consultaban de todas partes, como a universal oráculo, y en medio de todo esto dar muchas horas a la oración todos los días, no dispensarse casi nunca en las funciones ordinarias de la comunidad, macerar su carne con rigorosísimas penitencias, sin embargo de tener una salud debilísima. Esta fue la vida de Santo Tomás de Aquino. Pero no hay que admirar, dice San Antonino, hablando de nuestro santo, que un hombre que jamás perdía a Dios de vista y tenía frecuente conversación con las celestiales inteligencias, que un hombre a quien tantas veces se le vio arrebatado en éxtasis maravillosos, durando algunos por espacio de 3 días enteros, un hombre a quien los apóstoles San Pedro y San Pablo dictaban con frecuencia la exposición de sus epístolas, no hay que admirar, digo, que un hombre semejante poseyese ciencia tan profunda y obrase tantas maravillas en obsequio y en defensa de la religión. Esto fue lo que armó la indignación de todos los herejes contra nuestro santo. Como a este doctor admirable se le debe aquel método regular que reina en las escuelas, a cuyo favor se desembarazan de toda confusión las opiniones, se quita la máscara al error, sale la verdad a la luz del mediodía y se explican los dogmas de la fe con purísima limpieza, según la verdadera inteligencia de la Iglesia y de los padres. No ha conocido la herejía mayor enemigo que Tomás, porque ningún heresiarca ha podido defenderse contra la solidez, si es lícito hablar así, contra la infalibilidad de su doctrina. Esta doctrina verdaderamente angélica, en cuyos elogios se han empleado tan dignamente las soberanas plumas de tantos oráculos del Vaticano, es la que el grande Pío V reconoce por una de las reglas más ciertas y claras de la fe, habiéndose valido muchos sagrados concilios de las mismas palabras de Tomás para la disposición de sus sagrados cánones. ¿Qué herejía, dice el mismo Papa, qué herejía no se vio desarmada por la doctrina de este santo doctor? ¿Qué error puede jamás suscitarse en la Iglesia cuyo contraveneno no se encuentra en la portentosa Suma? Cada artículo de esta obra, dice el Papa Juan XXII, es un milagro. El que sigue la doctrina de Tomás, dice Inocencio V, apenas podrá errar. El que se desvía de ella a gran peligro se expone de precipitarse. Pero el mayor elogio de este gran doctor y de su doctrina es lo que sucedió hallándose en Nápoles, a tiempo que trabajaba la tercera parte de su Suma. Hallábanse en oración en la capilla de San Nicolás delante de un crucifijo, cuando, arrebatando en dulce éxtasis, oyó una voz clara y distinta, que salía del mismo crucifijo, y le decía estas palabras: «Tomás, has escrito bien de mí. ¿Con qué quieres que se te premie?». A lo que el santo respondió: «Señor, con ninguna otra cosa, sino con vos mismo». Favor que se dice, le repitió el cielo 2 veces, una en el Orvieto cuando componía el oficio del Santísimo Sacramento y otra en París cuando explicaba lo que nos enseña de la fe acerca del misterio. Hallábase en Nápoles nuestro santo dando fin a sus últimas obras, cuando recibió orden del Papa Gregorio X para que pasase al Concilio General que acababa de convocar en la ciudad de León, y no obstante estar mal convalecido de una especie de apoplejía, cuya violencia le había privado del sentido por espacio de 3 días, al punto se puso en camino, pero apenas llegó al monasterio de Fossa Nova del esclarecido orden del Cister, cuando le asaltó el maligno accidente. Experimentó algún alivio en fuerza de los remedios que se le aplicaron, y del caritativo desvelo con que acudieron los monjes a conservar aquella preciosa vida, y aprovechándose de este paréntesis, le suplicaron compusiese una exposición del libro de los Cantares. Condescendió el dulcísimo Tomás, comenzó a trabajarla, pero no pudo concluirla, porque el porfiado accidente le volvió a asaltar con mayor y con más peligroso insulto.
Conociendo ya que se iba acercando el dichoso fin de su gloriosa carrera, se confesó y recibió el santo viático, haciendo la profesión de la fe a vista de la hostia consagrada con lágrimas tan copiosas y tan tiernas que las sacó también en mucha abundancia de los ojos de todos los asistentes, y habiendo recibido la extrema unción con devoción extraordinaria, rindió tranquilamente su espíritu en manos de su Criador, y pasó a recibir en el cielo el premio que el Señor le tenía preparado. Fue su dichosa muerte el miércoles 7 de marzo del año 1274, teniendo sólo 50 años de edad, pero tan llenos de gloria como colmados de merecimientos, así por los muchos milagros que obró en vida, como por los que se continuaron en su sepulcro después de su felicísima muerte, pero mucho más por el mayor de todos los milagros, que fue su asombrosa vida. Le canonizó el Papa Juan XXII en el año 1323, a los 49 años después de muerto, y en el de 1567 mandó San Pío V que en todo el mundo católico se rezase el oficio de Santo Tomás como de doctor de la Iglesia. Fueron muchas las traslaciones que se hicieron del santo cuerpo, y en todas ellas se halló entero e incorrupto. Hubo grandes y ruidosos pleitos entre los padres dominicos y los monjes de Fossa Nova sobre la posesión de estas inestimables reliquias, hasta que el Papa Urbano V los terminó en favor de los primeros, y en virtud de la sentencia pontífica fue trasladado el cuerpo de Santo Tomás al convento de Tolosa en el año de 1369. La corte de París está enriquecida con el uso del brazo derecho, la de Nápoles con otro, y esta segunda ciudad venera y honra a Tomás como a uno de sus patronos. Martirologio romano. En el monasterio de Fossa Nova, junto a Tarracina, Santo Tomás de Aquino, confesor y doctor de la orden de predicadores, ilustre en nacimiento, en santidad y en particular conocimiento de la teología. En Tuburbio, ciudad de Berbería, el tránsito de las santas mártires Perpetua y Felicidad. Esta, estando embarazada, según dice San Agustín, y habiéndola el juez esperado que pariese para ejecutar contra ella la justicia conforme a las leyes, en el parto manifestó dolor, pero habiéndola echado a las fieras, dio señales de alegría. Con ellas fueron martirizados los santos Revocato, Saturnino y Secúndulo, el último de los cuales murió en la cárcel. Los otros fueron echados a las fieras en tiempo del emperador Severo. En Cesarea, en Palestina, el martirio de San Eubulo, compañero de San Adrián, el cual 2 días después fue despedazado por los leones y hecho tajadas con un cuchillo. Este es el último que padeció martirio en aquella ciudad. En Nicomedia, San Teófilo, obispo, el cual por venerar imágenes de los santos fue desterrado y murió en el destierro. En Pelusía, en Egipto, San Pablo, obispo, que también murió desterrado por la misma causa. En Brescia, San Gaudioso, obispo y confesor. En Tebaída, San Pablo, llamado el Simple. La misa del día es en honor de este gran santo y la oración de la misa la siguiente. Oh Dios, que con admirable sabiduría de tu bienaventurado siervo Tomás iluminas a tu iglesia y con sus santas virtudes la fecundas, humildemente te pedimos nos des gracia, para que con el entendimiento aprendamos lo que enseñó, y con la imitación ejecutemos lo que obró, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 7 del libro de la sabiduría. Yo deseé la inteligencia, y me fue concedida, e invoqué el espíritu de sabiduría, y vino a mí, y la preferí a los reinos y a los tronos, y tuve en nada los tesoros en su comparación. Ni compraré con ella piedras preciosas, porque todo el oro en complacencia suya es como arena pequeña, y la plata en su presencia será reputada por cieno. Las amé más que a la salud y la hermosura, y propuse tenerla por guía, porque su luz es inextinguible. Juntamente con ella me vinieron todos los bienes, e inmensa riqueza por sus manos, y me alegré de todas estas cosas, porque esta sabiduría era mi guía, y yo ignoraba que es madre de todo esto, la cual yo aprendí sin ficción, y comunico sin envidia, y no escondo sus riquezas, porque es un tesoro infinito para los hombres, del cual aquellos que hicieron uso se hicieron participantes de la amistad de Dios, siendo recomendables por los dones de la doctrina. Reflexiones. Muchos quisieran ser sabios, muchos aspiran a serlo,
porque con efecto la sabiduría honra, hace merced a quien la posee, pero pocos se dedican a aprender la verdadera sabiduría, porque eso cuesta mucho al amor propio. Quiere el hombre ignorarse a sí mismo, huye de sí propio, ocupado enteramente en conocer y en censurar a los otros. Como dentro de sí mismo no encuentra cosa que no le humille, vuelve la vista a otra parte, y de aquí nace que hay pocos que se corrijan, porque hay pocos que se conozcan. Ámase la sabiduría, pero una sabiduría política, una sabiduría de temperamento más que de virtud. La sabiduría del mundo es necia, es insensata, defectuosa en los principios y errada en el fin. Hablando con propiedad, solo es sabiduría de bien parecer, no tiene más objeto que el interés y la vanidad, sabiduría que mira a Dios con horror y aún le causa asco. No hay otra sabiduría verdadera que la sabiduría cristiana, cuya esencia consiste en conocer a Dios como nuestro último fin, y en aplicar los medios más seguros para llegar a Él. Esta es nuestra verdadera y nuestra única felicidad. El hombre que no supo salvarse nada supo. ¿Hay otra mayor fortuna a que aspirar? ¿Es por ventura sabio el que ignora su verdadera honra y sus verdaderos intereses? Pues tales son esos mundanos que se llaman sabios y se condenan. Tiene razón Salomón en preferir a los reinos y a los tronos aquella sabiduría verdadera, que sola puede hacer al hombre feliz. ¿Cuántos infelices hay que en medio de las riquezas y de los tesoros? Qué pocos dichosos se encuentran empuñando el cetro, vistiendo el manto real. La sabiduría cristiana es la única que sabe el arte de domesticar el genio más montaraz, de rendir las pasiones más rebeldes, de allanar las dificultades, de serenar el cielo, y de hacer que reine en el mar una perpetua calma. Pues no debe preferirse a todo esta celestial sabiduría. El Evangelio es del capítulo 5 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale ya para nada, sino para ser arrojada fuera, y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada sobre un monte, ni enciendan una vela y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Resplandezca pues así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No juzguéis que he venido a abrogar la ley, o los profetas. No vine a abrogarla, sino a cumplirla, porque os digo en verdad que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde faltarán de la ley, sin que se cumpla todo. Cualquiera pues que quebrante alguno de estos pequeños mandamientos y enseñare así a los hombres, será reputado por el menor en el reino de los cielos. Mas el que los cumpliere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Meditación de la perfecta observancia de la ley. Punto primero. Considera qué grande error es dispensarse en una parte de la ley con pretexto de que es materia ligera. Puede sufrir exenciones ni excusas frívolas en nuestro rendimiento el sumo respeto que debemos al monarca soberano, a la suprema autoridad y a la infinita sabiduría del que manda. Declara Jesucristo que vino al mundo para cumplir la ley. Conviene, dice él mismo a San Juan, que todo lo observemos. Ni en el más mínimo precepto, ni en la más menuda ceremonia legal se dispensó durante su vida. Fiestas, ayunos, oraciones, todo le pareció indispensable, todo sagrado, y un cristiano, un pecador, se persuade que el haber nacido con alguna más distinción que los demás, que un empleo honoroso, que el vano título que tomó de un pedazo de tierra que posee, que el andar en coche, que gastar el juicio y el dinero en un tren magnífico, en un equipaje soberbio y ostentoso, basta para dispensarle en las obligaciones penosas de la ley. Parécele que la observancia exacta de todos los preceptos, que la abstinencia, que el ayuno, que la mortificación de los sentidos, que la penitencia habla solo con el pueblo menudo, con las personas religiosas, con las que hacen profesión de devotas. Todos estos preceptos alteran, amotinan la delicadeza de los hombres del mundo. Ya quieren guardar algunos, pero se figuran no sé qué privilegios para dispensarse en los otros. Esto es decir, quieren ser cristianos, pero a medias. Quiere Dios, habla Dios, y es obedecido. A la insinuación de su voz sale de la nada todo el universo. Solamente la voluntad del hombre tiene la insolencia, tiene la impiedad de oponerse a los preceptos, de resistir a la voluntad de Dios. ¡Qué extravagancia! ¡Qué delito! Oh, que la cosa es de poca consecuencia. Tanto más intolerable es tu falta de rendimiento, cuanto la ejecución es más fácil.
tanto mayor desprecio manifiesta la inobediencia. No ignoras que Dios es el autor de la ley, puesto que por esta cumples con las obligaciones más esenciales de ella. Pues ¿qué idea formas de este mismo Dios cuando tienes atrevimiento para anteponerle las inclinaciones de tu propio amor? Poco caso se hace de un amo cuando no se le obedece en todo lo que manda. El rendimiento a su voluntad es la medida fiel de nuestra veneración y de nuestro respeto. Si no merece Dios lo que le negamos, ningún derecho tiene a lo que le concedemos. Pero si merece, si tiene derecho a pedir lo que nos pide, qué ingratitud, qué injusticia, qué desprecio es negárselo. Dios mío, qué lastimosa conducta es la que observamos con vos. Guardamos no más que una parte de vuestra santa ley. Pero ¿quién nos dispensa en la otra? ¿No es la misma voz, no es el mismo oráculo el que nos intima a esto y a aquello? Confesemos, pues, que es en obediencia de genio, de humor, de capricho y de elección. El amor propio es el que manda, y al amor propio es a quien se obedece. ¡Qué desconcierto! ¡Qué desorden! Punto segundo. Considera que cuando solo se observa una parte de la ley, la misma sumisión condena la desobediencia. ¿Tiene mucha parte en esos intervalos de fidelidad el amor de Dios? Es un temor puramente servil el que gobierna a los que obedecen a más no poder, a los que se dispensan en la obediencia luego que cesa el miedo de un castigo riguroso o se desvanece el peligro de la última desgracia. El desorden de los fariseos consistía en ser muy escrupulosos en la observancia de las menudencias y muy relajados en el cumplimiento de las obligaciones esenciales. El nuestro suele ir por camino contrario, tan precisamente adictos a observar los preceptos que juzgamos poder impunemente menospreciar los consejos. Lastimosa ceguedad, que no nos permite conocer la necesaria conexión que hay entre los unos y los otros, sin advertir que el despreciar voluntaria y habitualmente los consejos es exponernos a quebrantar presto en 1000 ocasiones los preceptos. Las mayores caídas nacen por lo común de muy pequeños principios. Obsérvese si no, y dígaseme si se han visto muchos tibios e imperfectos que se hayan conservado largo tiempo en una medianía de imperfección y de tibieza. Al contrario, ¿qué santo ha habido cuya fidelidad a la ley no haya sido universalísima? ¿No se haya extendido con escrupulosa exactitud a las más imperceptibles menudencias? El criado que sirve a un amo puramente por humor o por capricho no le servirá mucho tiempo. Al parecer hay pocos manantiales más copiosos ni más fecundos que un total desorden, que esta poca fidelidad a las obligaciones más menudas de nuestra santa ley. De aquí han nacido casi todos los escándalos, casi todos los desórdenes que se han visto en el mundo. ¿Qué otro principio ha tenido esa lastimosa relajación, esa decadencia de tantas observantísimas religiones, esos furiosos atentados de la impiedad y de la herejía? Examínese bien su fatal origen. El que se precipita comienza por un paso, pero a pocos que dé, ¿quién le podrá detener? Aquellos abusos que a pocos días presumen de costumbre comienzan por una leve inobservancia de la ley, que se toleró más por inadvertencia que por malicia, y aquella total relajación de la disciplina ni tuvo ni tiene otro principio que la fatal tolerancia de los abusos. Es muy sagaz el enemigo común de nuestra salvación, y sabe bien que a un corazón, a una alma que es cristiana, no le ha de inducir desde luego y abiertamente a una rebelión declarada contra su Dios. No está lejos una grave enfermedad cuando se siente inapetencia a las viandas comunes y más ordinarias. Con razón exclama el sabio, maldito el que sirve a Dios con negligencia. Nunca se introdujo el desorden general de las costumbres por una repentina sublevación de los cristianos. Se principia dispensándose impunemente de algunos preceptos, y presto se sacude el yugo de la ley. Oh Dios mío, y qué verdades tan terribles me enseña en este punto mi funesta experiencia. Haced que mi dolor corresponda a mis descuidos. La tibieza en guardar vuestra santa ley me ha precipitado en desórdenes horribles. Espero, mediante vuestra divina gracia, que mi fidelidad de aquí en adelante en observarla escrupulosamente acabará con la materia de mi arrepentimiento y me dará motivo para fundar mejor mi confianza en vuestra infinita misericordia. Jaculatorias. Mi alma desea observar de aquí adelante con el mayor fervor hasta el más mínimo de vuestros preceptos. No, Señor, no me contentaré con meditar incesantemente vuestra santa ley, sino que me esforzaré a guardarla en toda su extensión.
Propósitos. 1. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice el Salvador. Ándase preguntando, ándase consultando qué medios se han de aplicar para ser santo. No te dispenses jamás ni de un ápice de la ley de Dios. Guarda sus mandamientos con escrupulosa puntualidad. Observa religiosamente las más mínimas obligaciones de tu estado. No escuches la voz de los sentidos, ni la inclinación de las pasiones, ni la imperiosa autoridad del mal ejemplo. Cuando Dios habla, todo debe callar. Cuando Él manda, todo debe obedecer. Examina aquí quién te ha dispensado tantas veces en las más sagradas obligaciones de la ley, en el respeto debido al santo templo, en el que te prescriben tus reglas, y en el indispensable precepto de la penitencia. Vuelve a leer el método de vida que ofreciste observar, los propósitos que hiciste, y considera si has sido fiel en guardarlos. Nota los que has quebrantado, y no se pase este día sin reformarte. Lee hoy así los mandamientos de la ley de Dios, como los de la Santa Madre Iglesia. Muchos los aprenden cuando niños y después los dejan olvidar cuando ya adultos. Toma una media hora o por lo menos un cuarto de hora para rumiarlos, para considerarlos y para preguntarte cómo has cumplido con ellos. Válgame Dios, ¿cuánto tendrás de qué confundirte solamente en el primer mandamiento? ¿Satisface a los preceptos de la Iglesia el que es poco devoto? No hay condición, no hay estado alguno que no tenga sus obligaciones particulares. ¿Desempeñas cuidadosamente las del tuyo? Si te hallas en el estado religioso, tienes reglas que guardar. Si en el eclesiástico, tienes cánones que cumplir. Si en el mundo, cuántas leyes, cuántos respetos, cuántas obligaciones. Pues advierte que sobre todos estos puntos se te ha de hacer causa, se te ha de formar tu proceso. ¿Tendrás documentos para justificar tus exenciones, tus omisiones, tus frívolas dispensaciones? Atúrdenos el amor propio con los gritos que da clamando que hay necesidad, pero delante de Dios pocas exenciones han de pasar por legítimas. Mira que todo esto te interesa mucho, y no te contentes solamente con leerlo. Día vendrá en que te llenes de desesperación si solo te contentas con haberlo leído. 2. Pon los ojos en San Francisco Javier, que abrazando con inmensidad de su celo casi todo el oriente, oprimido con el cuidado de toda aquella iglesia recién nacida, consumido de trabajos, en continua acción día y noche, nunca se dispensó en la más menuda observancia, en la más pequeña obligación de su estado, tocando su exactitud la raya de la delicadeza. Pide a Dios por su intercesión te conceda la perseverancia fiel en el cumplimiento de todas tus obligaciones, el aumento de fervor y una delicada exactitud en las cosas más menudas. No solo consiste la verdadera devoción en esta fidelidad, sino que pende de ella nuestra salvación. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!